Bienvenidos a Alerta 24, tu canal informativo. ¡Traigan bloque! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! Antigubernamentales. En el centro de Caracas, los partidarios de la oposición venezolana tomaron las calles este lunes para protestar por la crisis económica y exigir elecciones al gobierno de Nicolás Maduro. Más de 200 heridos y decenas de detenidos se han contabilizado en todo el país. Manifestantes encapuchados protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas con gases lacrimógenos. Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en La Habana en un acto de solidaridad de los países del bloque de izquierdas de la ALBA. Un golpe de Estado estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí, pero lo está dando la derecha oligárquica, subordinada a los intereses de Estados Unidos. La tensión es máxima desde que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Además, el pasado viernes el líder opositor Enrique Capriles fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años. Durante décadas, Venezuela fue una tierra de promesas. Un país bendecido por riquezas naturales, por gente trabajadora, por sueños que parecían no tener límites. Sus calles alguna vez vibraron con esperanza, sus ciudades crecían, sus familias soñaban con un futuro mejor. Pero un día, ese futuro empezó a desvanecerse. No por una guerra extranjera, no por un desastre natural, sino por el poder concentrado en las manos de un solo hombre. La historia de Nicolás Maduro no es solo la historia de un presidente. Es la historia de cómo un país entero fue llevado lentamente hacia la oscuridad, de cómo la democracia se fue apagando, de cómo el miedo reemplazó a la libertad y de cómo millones de voces fueron silenciadas mientras una nación entera gritaba por ayuda. Bajo su mandato, las filas para conseguir comida se hicieron interminables, los hospitales se quedaron sin medicinas y las calles se llenaron de protestas y de sangre. Madres buscando a sus hijos desaparecidos, jóvenes perseguidos por pensar diferente, ancianos muriendo en el olvido. Venezuela se convirtió en un país donde sobrevivir se volvió más importante que vivir. Mientras el pueblo se hundía en la miseria, el poder se aferraba a sus privilegios. La corrupción floreció, la represión se volvió rutina y la esperanza fue tratada como un enemigo. Y aún así, la gente siguió resistiendo, con lágrimas en los ojos y fe en el corazón, esperando que algún día la noche terminara. Esta es la historia de un dictador que creyó ser eterno y de un pueblo que nunca dejó de luchar. La historia de una nación rota, pero no vencida. La historia de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en el populoso barrio del Valle, en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia trabajadora profundamente influenciada por el activismo político. Su padre, Nicolás Maduro García, fue un dirigente sindical que lo introdujo desde pequeño en las corrientes izquierdistas que recorrían el país, enseñándole a cuestionar las desigualdades sociales y a ver la política como una herramienta para el cambio. Desde joven, Maduro mostró una fuerte inclinación por las causas colectivas, una chispa que más tarde lo llevaría a convertirse en una figura central del chavismo. Durante su adolescencia, Maduro asistió a escuelas públicas de Caracas, donde su espíritu combativo se manifestó con fuerza. Según diversas crónicas, en el Liceo José Ábalos se destacó en la actividad estudiantil, incluso liderando la Unión Estudiantil, aunque su activismo también le valió expulsiones y roces con las autoridades escolares. Nunca llegó a realizar estudios universitarios formales, un detalle que los críticos y partidarios han utilizado para pintarlo tanto como un hombre del pueblo, como un político sin preparación académica tradicional. Sin embargo, ese camino fuera de las aulas lo condujo directamente al terreno de la lucha política y sindical, una arena en la que se sentiría cómodo toda su vida. Apenas entrado en la adolescencia, Maduro comenzó a militar en organizaciones de izquierda. A los 12 años ya formaba parte de grupos como Ruptura, y más adelante se integró a la Liga Socialista, un partido marxista dedicado a agitar las estructuras políticas tradicionales de Venezuela. Dentro de ese movimiento se formó como dirigente y, en paralelo, trabajó como guardaespaldas del político José Vicente Rangel durante la campaña presidencial de 1983. Estas experiencias iniciales moldearon su perspectiva ideológica, un enfoque radicalizado hacia la justicia social, el antiimperialismo y la redistribución del poder. En 1986 y 1987, Maduro recibió una beca para formarse políticamente en Cuba, en la Escuela de Cuadros Políticos Ñico López, una institución vinculada al Partido Comunista Cubano dedicada a ideólogos y activistas de izquierda de toda América Latina. Allí no solo entrenó en teoría socialista, sino que forjó relaciones con figuras que luego serían aliados y referentes en su vida política. De regreso a Caracas, comenzó a trabajar como conductor en el Metrobús del Metro de Caracas, empleo con el que se vinculó profundamente a las bases laborales y sindicales. Venezuela se ha visto sacudida por Su labor como manifestaciones conductor masivas, pronto lo ya que llevó la a represión fundar de y las fuerzas liderar de seguridad el Sindicato ha de llevado a Trabajadores protestas hacia del la Metro de población a Caracas, protegerse con Sitrameca, armaduras caseras y donde se equipo destacó por improvisado. organizar a sus Es cada compañeros vez más y común promover ver mejoras manifestantes laborales con máscaras en un de gas ambiente político convencionales, cargado de cascos y escudos tensiones de madera sociales. pintados de colores para La enfrentar década a de las tropas de la Guardia 1990 Nacional, que usan significó un grandes punto de cantidades inflexión gas en su carrera. lacrimógeno para dispersar Fue las entonces protestas cuando contra el conoció gobierno a de Hugo Nicolás Chávez Maduro. Frías, Muchos el carismático manifestantes han oficial pintado militar sus escudos que con había cruces, intentado un patrones fallido golpe de medievales Estado rojos y blancos, en o lemas como 1992 libertad, contra el gobierno de no Carlos timex, Andrés Pérez, y que se convertiría en el artífice de la llamada Revolución Bolivariana. Maduro y su futura esposa, Cilia Flores, una joven abogada local, se unieron a la campaña por la liberación de Chávez cuando éste estaba en prisión. La causa de Chávez resonó profundamente en Maduro, consolidando una amistad política y una lealtad que marcaría todas las etapas posteriores de ambos. Con la victoria de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, Maduro fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que se encargó de redactar la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este cuerpo constituyente no solo transformó la estructura política del país, sino que también lo colocó en el centro del proceso revolucionario.
A partir de ese momento, Maduro se consolidó como uno de los aliados más fieles de Chávez, abrazando con entusiasmo la agenda del chavismo, una mezcla de socialismo, nacionalismo y antiimperialismo que redefinió la política venezolana. En el año 2000, Maduro fue elegido diputado a la recién estrenada Asamblea Nacional, donde comenzó a construir su reputación como legislador leal y pragmático. Fue reelegido en 2005 y en 2006, tras demostrar su fidelidad a la causa bolivariana, Hugo Chávez lo incorporó a su gabinete como ministro de Relaciones Exteriores. En ese cargo, Maduro no solo representó a Venezuela en el extranjero, sino que se convirtió en uno de los principales portavoces de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, promoviendo la integración regional y profundizando lazos con gobiernos afines en América Latina y más allá, incluso en Medio Oriente y África. Su desempeño como canciller consolidó su perfil internacional y su credibilidad dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013. Venezuela ya mostraba señales claras de desgaste económico e institucional. La muerte de Hugo Chávez había dejado un vacío de liderazgo difícil de llenar, y el nuevo mandatario heredó un país profundamente polarizado, altamente dependiente del petróleo, y con una estructura productiva debilitada por años de controles de precios, expropiaciones y centralización del poder. Su victoria electoral fue estrecha y disputada por la oposición, lo que marcó desde el primer día un clima de desconfianza que acompañaría todo su mandato. En los primeros meses, Maduro prometió continuidad del proyecto chavista, pero la realidad económica comenzó a imponerse con rapidez. La caída progresiva de los precios del petróleo redujo drásticamente los ingresos del Estado, y la falta de divisas para importar alimentos, medicinas y repuestos agravó la escasez. Los controles cambiarios y de precios, pensados para proteger al consumidor, terminaron incentivando el contrabando, el mercado negro y la corrupción, mientras las empresas privadas reducían o paralizaban su producción por no poder cubrir costos. Para 2014, el malestar social estalló en protestas masivas en distintas ciudades del país. Estudiantes, trabajadores y sectores medios salieron a las calles para exigir cambios políticos y económicos. La respuesta del gobierno fue una combinación de discursos duros y acciones de fuerza. Las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al oficialismo reprimieron manifestaciones, se produjeron detenciones y murieron decenas de personas en choques con la autoridad. Aquellos episodios marcaron un punto de quiebre. Para muchos venezolanos, el Estado ya no era un árbitro, sino un actor que intervenía para sostener al poder. A medida que avanzaban los años, la crisis se profundizó. La inflación se disparó hasta niveles históricos, pulverizando salarios y ahorros. La moneda perdió valor de manera acelerada, y la población comenzó a vivir una realidad de supervivencia cotidiana. Familias enteras pasaban horas en filas para comprar alimentos racionados, mientras hospitales carecían de insumos básicos. El colapso de servicios públicos como electricidad, agua y transporte se convirtió en parte de la rutina. Esta degradación de la calidad de vida impulsó una migración masiva que llevó a millones de venezolanos a buscar refugio en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. En el plano político, la confrontación se volvió aún más aguda en 2015, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. En lugar de coexistir con un parlamento adverso, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo comenzaron a anular o bloquear sistemáticamente sus decisiones. Se instauró así una especie de doble poder, en el que las instituciones dejaron de funcionar como contrapesos y pasaron a ser herramientas de una pugna abierta.
Para muchos observadores, aquello fue la señal de que el sistema democrático venezolano entraba en una fase de deterioro acelerado. En 2017, el gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin referéndum previo, un órgano que terminó asumiendo funciones legislativas y desplazando en la práctica al Parlamento elegido por voto popular. La medida fue denunciada por la oposición y por gobiernos extranjeros como una ruptura del orden constitucional. Ese mismo año, nuevas protestas sacudieron el país, con cientos de miles de personas exigiendo elecciones libres y respeto a los derechos políticos. La represión fue severa, con decenas de muertos, miles de detenidos y denuncias de torturas y abusos. A nivel internacional, el aislamiento de Venezuela se fue profundizando. Diversos países desconocieron procesos electorales que consideraban irregulares y comenzaron a imponer sanciones contra funcionarios del gobierno y sectores clave de la economía. El Ejecutivo, por su parte, sostuvo que estas medidas eran la causa principal del colapso económico, mientras críticos internos y externos señalaban que la raíz estaba en la mala gestión, la corrupción y la falta de transparencia. En 2018, Maduro se proclamó reelecto en un proceso electoral boicoteado por buena parte de la oposición y cuestionado por observadores internacionales. Esto dio lugar a una nueva crisis de legitimidad que estalló con fuerza en 2019, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino con el respaldo de varios gobiernos. Durante meses, Venezuela vivió una tensión extrema entre dos proyectos de poder, con intentos fallidos de levantamientos militares y negociaciones truncas. Mientras tanto, la situación humanitaria seguía deteriorándose. La desnutrición, el aumento de enfermedades antes controladas y la falta de acceso a tratamientos médicos se convirtieron en problemas generalizados. Organizaciones internacionales denunciaron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución política y uso excesivo de la fuerza. Desde los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro, la represión política se convirtió en uno de los pilares invisibles que sostuvieron al poder. A medida que la crisis económica y social se profundizaba, también crecía el descontento ciudadano, y con él, la respuesta del Estado se hizo cada vez más dura. Protestar, denunciar o simplemente disentir comenzó a tener un costo cada vez más alto. Las calles de Venezuela se transformaron en escenarios de confrontación, donde estudiantes, trabajadores, líderes comunitarios y políticos opositores eran enfrentados por fuerzas de seguridad armadas y grupos civiles aliados al gobierno. Las manifestaciones de 2014 marcaron el inicio de una etapa de persecución sistemática. Miles de jóvenes salieron a protestar contra la inflación, la inseguridad y la escasez. La respuesta del Estado fue contundente. Se desplegaron la Guardia Nacional, la Policía Política y unidades especiales. Se produjeron detenciones masivas, muchas sin orden judicial, y numerosos manifestantes fueron llevados a cárceles comunes o centros de reclusión militar. A partir de ese momento, comenzó a hablarse de una nueva figura en Venezuela, el preso político, una persona privada de libertad no por delitos comunes, sino por sus ideas, su activismo o su oposición al poder. En los años siguientes, el número de presos políticos creció de forma constante. Entre ellos había dirigentes de partidos opositores, alcaldes, diputados, activistas de derechos humanos, periodistas, militares disidentes y ciudadanos comunes que habían participado en protestas o publicado mensajes críticos en redes sociales. Muchos fueron acusados de delitos como terrorismo, conspiración, traición a la patria o instigación al odio.
cargos amplios y ambiguos que permitían al Estado criminalizar cualquier forma de disidencia. Las condiciones de detención se convirtieron en otro instrumento de castigo. Numerosos presos políticos fueron recluidos en centros como el Helicoide, una sede del servicio de inteligencia que pasó de ser un edificio administrativo a una prisión de facto. Allí, familiares y abogados denunciaron aislamiento prolongado, falta de atención médica, interrogatorios bajo presión y tratos crueles. Algunos detenidos permanecieron meses sin ver a sus abogados o sin ser presentados ante un juez, en abierta violación de las leyes venezolanas. Durante las grandes protestas de 2017, la represión alcanzó niveles aún más altos. Cientos de miles de personas salieron a las calles tras la creación de la Asamblea Constituyente y la anulación práctica del Parlamento opositor. Las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos, perdigones y, en algunos casos, munición real. El resultado fue una ola de muertos, heridos y detenidos. Muchos jóvenes fueron arrestados en redadas nocturnas y acusados de delitos graves en tribunales militares, algo que fue ampliamente denunciado como una violación del derecho a un juicio justo. La represión no se limitó a las calles. Dentro de los cuarteles también comenzó una cacería contra militares sospechosos de deslealtad. Oficiales y soldados que expresaban críticas o eran señalados de conspirar fueron detenidos, incomunicados y, en muchos casos, acusados de traición. Para el gobierno, el control de las Fuerzas Armadas era vital para su supervivencia y cualquier fisura debía ser neutralizada de inmediato. Las familias de los presos políticos se convirtieron en víctimas indirectas del sistema. Madres, esposas e hijos debían recorrer cárceles, tribunales y oficinas públicas buscando información, llevando alimentos y medicinas y enfrentando humillaciones constantes. Muchos denunciaron que los presos eran usados como fichas de negociación política, liberados o encarcelados según el momento y la conveniencia del gobierno, en diálogos con la oposición o la comunidad internacional. Organismos internacionales comenzaron a documentar la situación. Misiones de la ONU y organizaciones de derechos humanos señalaron la existencia de un patrón sistemático de represión, donde la detención arbitraria, la tortura y el trato inhumano no eran hechos aislados, sino parte de una política de Estado. Se reportaron casos de golpes, descargas eléctricas, asfixia y amenazas contra familiares para obtener confesiones o silenciar a los detenidos. A pesar de las denuncias, el gobierno venezolano negó reiteradamente la existencia de presos políticos, afirmando que todos los detenidos eran delincuentes o conspiradores. Sin embargo, las listas de organizaciones independientes mostraban cientos de nombres que se repetían año tras año. Algunos prisioneros pasaron largos periodos sin juicio, otros fueron condenados en procesos sin garantías, y algunos murieron bajo custodia, generando indignación dentro y fuera del país. Desde los primeros años de su presidencia, Nicolás Maduro quedó atrapado en una creciente red de acusaciones internacionales que transformaron a Venezuela en uno de los países más sancionados y aislados del mundo. Lo que comenzó como críticas diplomáticas por la calidad de las elecciones y el respeto a los derechos humanos, pronto se convirtió en una confrontación abierta con Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina. Para el gobierno venezolano se trataba de una ofensiva imperialista. Para sus detractores era una respuesta inevitable a la deriva autoritaria del poder. Las denuncias más graves surgieron en torno a corrupción, narcotráfico y vínculos con redes criminales internacionales. Desde Washington se afirmó que altos funcionarios del Estado,
incluidos militares y dirigentes políticos, participaban en el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa, utilizando rutas protegidas por el propio aparato estatal. En ese contexto apareció el término Cártel de los Soles, una supuesta estructura criminal integrada por oficiales de alto rango que habría operado durante años con impunidad. Estas acusaciones elevaron el conflicto a un nivel inédito, pues ya no se trataba solo de política, sino de crimen organizado transnacional. A partir de 2015, Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones individuales contra funcionarios venezolanos, congelando activos y restringiendo viajes. La lista fue creciendo con el tiempo e incluyó a jueces, militares, ministros y dirigentes del partido gobernante. La Unión Europea y Canadá adoptaron medidas similares, buscando presionar a las élites del poder sin afectar directamente a la población. Sin embargo, con el paso de los años, las sanciones se extendieron también a sectores estratégicos como el petróleo y las finanzas, lo que tuvo un impacto profundo en la economía del país. El gobierno de Maduro denunció estas medidas como una guerra económica destinada a asfixiar a Venezuela y provocar un colapso que facilitara un cambio de régimen. Desde el Palacio de Miraflores se repitió una narrativa según la cual la escasez, la inflación y la caída de la producción eran consecuencia directa de las sanciones extranjeras. Para muchos venezolanos y analistas, sin embargo, esas sanciones se sumaron a problemas estructurales ya existentes, agravando una crisis que tenía raíces en la mala gestión, la corrupción y la falta de transparencia. En 2019, cuando varios países reconocieron a un presidente interino de la oposición, la tensión alcanzó uno de sus puntos más altos. Estados Unidos endureció el cerco económico y diplomático, congelando activos del Estado venezolano en el extranjero y limitando severamente su capacidad de comerciar petróleo, la principal fuente de ingresos del país. Para el gobierno de Maduro, aquello fue una declaración de hostilidad abierta. Para la oposición y sus aliados, una forma de presionar por elecciones libres. Al mismo tiempo, Venezuela buscó apoyo en potencias rivales de Estados Unidos, como Rusia, China, Irán y Turquía. Estos países brindaron respaldo diplomático, acuerdos financieros y cooperación técnica, lo que permitió al gobierno sobrevivir al aislamiento occidental. Esta reconfiguración geopolítica convirtió a Venezuela en una pieza más dentro de un tablero global de disputas, donde la crisis interna del país se mezclaba con intereses estratégicos de grandes potencias. Las denuncias por violaciones de derechos humanos también llevaron el caso venezolano a instancias internacionales. Informes de la ONU y de organizaciones independientes describieron patrones de represión, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Esto reforzó la narrativa de que el país no solo enfrentaba una crisis política y económica, sino también una crisis humanitaria y de legalidad. En respuesta, el gobierno acusó a estos organismos de actuar bajo presión extranjera y de fabricar informes con fines políticos. Las tensiones no solo se sintieron en la diplomacia, sino también en la vida cotidiana de los venezolanos. El bloqueo financiero y las restricciones al comercio dificultaron la importación de alimentos, medicinas y repuestos, mientras el Estado luchaba por conseguir divisas. En este contexto, la población quedó atrapada entre dos fuerzas, un gobierno que afirmaba resistir una agresión externa y una comunidad internacional que exigía cambios profundos en el sistema político. Con el paso de los años, las sanciones y las acusaciones se convirtieron en parte permanente del paisaje venezolano. Cada nueva ronda de medidas generaba respuestas airadas desde Caracas y renovados debates en el extranjero sobre su efectividad.
El 3 de enero de 2026 marca un antes y un después en la historia política de Venezuela y en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Aquella madrugada se produjo una operación militar y de seguridad de enormes dimensiones, liderada por Estados Unidos en territorio venezolano, con el objetivo central de capturar al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores. Lo que ocurrió no tiene paralelo en décadas recientes. Fuerzas especiales estadounidenses, con apoyo aéreo y terrestre, realizaron ataques coordinados sobre objetivos militares y zonas estratégicas en Caracas y otras regiones para neutralizar la capacidad de respuesta del gobierno venezolano y asegurar la detención de sus principales líderes. Según los informes oficiales, la operación fue preparada meticulosamente durante meses, con planificación de rutas, escenarios y tácticas que incluyeron incluso la construcción de una réplica de la residencia objetivo para simular posibles movimientos y blindajes. El presidente estadounidense de entonces anunció que la misión fue perfectamente ejecutada, destacando la rapidez, precisión y efectividad de la acción en Caracas, donde el mandatario venezolano fue localizado y arrestado. La dimensión militar de la operación fue enorme. Se desplegaron fuerzas especiales, aviones, helicópteros y una flota naval en el Caribe que permitió entablar un cerco estratégico alrededor del territorio venezolano. Algunos reportes señalan que, antes de la captura física de Maduro, se neutralizaron los sistemas de defensa aérea y se impidió cualquier coordinación de respuesta desde los centros de mando venezolanos. Tras ser capturado, Maduro fue trasladado inicialmente a bordo de un avión militar estadounidense que lo llevó fuera de Venezuela. El viaje lo llevó primero a una base militar en Nueva York, cerca de Stewart Air National Guard Base, y de ahí fue trasladado en helicóptero hasta instalaciones federales en la ciudad. Luego ingresó al sistema de justicia estadounidense, escoltado por agentes de la DEA y otras agencias para enfrentar los cargos presentados en su contra. Desde su llegada a territorio estadounidense, las imágenes y videos de Maduro siendo conducido bajo custodia se difundieron ampliamente. En la prensa se vio al dirigente venezolano hablando dentro de la sede de la DEA en Nueva York, escoltado por agentes federales, en una escena que antes parecía imposible. Al ingresar a las instalaciones, se le escuchó pronunciar palabras que quedaron registradas en video. Una vez en Estados Unidos, Maduro y su esposa fueron acusados formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos con fines criminales. Las imputaciones sostienen que Maduro habría liderado o facilitado una red criminal transnacional conocida como el Cártel de los Soles, involucrada en el tráfico de grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense. En su primera comparecencia ante un juez federal, tanto Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, calificando su detención y traslado como un secuestro o una acción ilegítima. Maduro incluso se refirió a sí mismo como un prisionero de guerra y sostuvo que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela a pesar de estar bajo custodia en Estados Unidos. El caso ha colocado a Maduro en el Centro de Detención Metropolitano MDC de Brooklyn, uno de los complejos federales más notorios en Estados Unidos por sus condiciones duras y su historia de detenciones de figuras de alto perfil. Reportes indican que tanto él como su esposa permanecen sin derecho a fianza mientras esperan las futuras audiencias judiciales,
incluyendo una programada para marzo de 2026, donde se seguirá debatiendo su situación legal. La operación militar y la captura de Maduro provocaron una reacción internacional inmediata y polarizada. Mientras que algunos gobiernos respaldaron la acción como una medida necesaria contra un líder acusado de graves delitos y atribuyeron legitimidad a la intervención, otros países y organizaciones, incluidos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y agrupaciones de la comunidad internacional, denunciaron la operación como una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana. Rusia, Cuba y varias naciones alineadas con Caracas calificaron la acción de agresión militar, acusando a Estados Unidos de intervenir directamente en los asuntos internos de Venezuela. En Venezuela, la ausencia física de Maduro desató una crisis constitucional e institucional. El Tribunal Supremo de Justicia declaró una falta forzosa del presidente, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada, asumiendo las funciones ejecutivas bajo la Constitución del país. La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, provocó una oleada de reacciones mundialmente divididas que reflejaron las profundas tensiones geopolíticas y los contrastes ideológicos que rodean a Venezuela y sus relaciones internacionales. Lo que para una parte del mundo fue percibido como un giro histórico hacia una potencial apertura democrática, para otros fue visto como una violencia inaceptable contra un Estado soberano que pone en riesgo los fundamentos del derecho internacional. Dentro de Venezuela, incluso con restricciones informativas y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad tras la operación militar estadounidense, las reacciones fueron diversas y a menudo clandestinas. Muchos venezolanos que habían vivido años de crisis económica, escasez de alimentos, represión política y migración masiva, vieron la noticia como una especie de momento liberador. En comunidades de la diáspora venezolana, en ciudades como Bogotá, Miami, Buenos Aires y Madrid, se reportaron celebraciones públicas y expresiones de alivio y esperanza de que este acontecimiento pudiera significar el fin de una etapa marcada por la represión y el estancamiento. Sin embargo, dentro del propio país, la situación fue compleja. Muchos venezolanos que permanecen en territorio nacional no pudieron expresarse libremente debido al clima de incertidumbre, el temor a la represión y la confusión sobre el futuro político inmediato. Usuarios y analistas internacionales señalaron que incluso festejos privados o comentarios en redes sociales podían desencadenar detenciones en un ambiente de alta tensión y control informativo. Los sectores oficialistas y chavistas, tanto dentro como fuera de Venezuela, reaccionaron con indignación y rechazo absoluto. El gobierno que quedó funcionando, con Delcy Rodríguez asumida como presidenta encargada por mandato del Tribunal Supremo de Justicia venezolano tras la captura, calificó la operación estadounidense como una agresión militar y una violación flagrante de la soberanía nacional. Desde Caracas se exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, al tiempo que se denunciaba que Washington había cruzado todas las líneas del derecho internacional. En América Latina, las reacciones no fueron homogéneas. Gobiernos progresistas o de izquierda, como el de Colombia bajo Gustavo Petro, expresaron profunda preocupación por la escalada militar y el impacto que podría tener en la región, haciendo llamados urgentes para que la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas se reunieran de inmediato para abordar la crisis y evitar una mayor confrontación. Petro subrayó la necesidad de respetar el uso pacífico del derecho internacional y la soberanía de los estados, reclamando una desescalada inmediata. Otros mandatarios de la región adoptaron posturas más matizadas o de apoyo. El presidente argentino Javier Milei
publicó mensajes celebrando lo que consideró un avance hacia libertad para el pueblo venezolano, mientras que sectores de la sociedad argentina respaldaron expresiones similares en redes sociales. En México, el gobierno condenó enérgicamente la intervención militar unilateral de Estados Unidos y el uso de la fuerza en Venezuela, pidiendo respeto a la soberanía y al derecho internacional, y abogando por una solución pacífica y diplomática. En Europa, la respuesta fue en su mayoría de cautela y llamamientos a la moderación. Líderes como el presidente del gobierno de España hicieron públicos llamados a la desescalada, el respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sin dejar de observar de cerca la evolución de los acontecimientos. La Unión Europea, representada por su alta representante de Relaciones Exteriores, enfatizó que cualquier proceso de transición en Venezuela debe respetar los principios de legalidad y derechos humanos, y también urgió a la moderación para evitar un conflicto mayor. Varios países europeos, incluido Alemania, también reconocieron que Maduro había llevado al país a una situación crítica, pero insistieron en vías pacíficas para cualquier cambio político. Los gobiernos aliados tradicionales de Maduro, como Cuba, Irán y Rusia, condenaron la operación de manera vehemente. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó el ataque como criminal y una agresión contra lo que llamó la zona de paz latinoamericana, denunciando que la acción estadounidense violaba la soberanía regional. El gobierno iraní también pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional contra lo que consideró una violación de la Carta de la ONU y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Por su parte, Rusia denunció el acto como un acto de agresión militar y subrayó la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo en lugar de la fuerza. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 no solo tuvo repercusiones políticas y diplomáticas, sino que también desató una serie de acciones financieras internacionales destinadas a bloquear y preservar activos vinculados al expresidente y sus asociados. Entre los países que tomaron medidas se destacó Suiza, conocida por su sistema bancario y su historial de custodia de activos de origen dudoso. El congelamiento de activos es una medida que impide la transferencia, el uso o la disposición de bienes y capitales, generalmente como parte de sanciones económicas o como una herramienta para combatir la corrupción y el lavado de dinero. En este caso, las autoridades suizas, junto con otros países europeos y aliados, actuaron para asegurar que los bienes de Maduro y su entorno no pudieran ser movilizados durante los procesos legales en su contra. Este tipo de medidas busca evitar que los activos se diluyan o se oculten, protegiendo así los intereses de la justicia y la transparencia. La operación de congelamiento incluyó cuentas bancarias, inversiones, bienes inmuebles y otros activos financieros en territorio suizo. Se identificaron múltiples cuentas y propiedades asociadas a Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros miembros del círculo cercano del gobierno venezolano. Estos activos fueron congelados para impedir su transferencia o venta, garantizando que pudieran ser utilizados eventualmente en caso de que se dictaran sentencias favorables a la restitución o compensación de daños. Las consecuencias de estas medidas fueron múltiples y profundas. En primer lugar, se creó un precedente internacional sobre la capacidad de actuar contra figuras políticas acusadas de corrupción y crimen organizado, enviando un mensaje
mensaje claro sobre la seriedad de las sanciones financieras. Por otro lado, se generó una presión adicional sobre el gobierno venezolano, que tuvo que enfrentar no solo la crisis interna, sino también la pérdida de recursos financieros que habían sido utilizados para mantener el sistema de poder. Además, el congelamiento de activos provocó un efecto dominó en otros países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea tomaron medidas similares, ampliando las sanciones y asegurando que los activos fueran retenidos en múltiples jurisdicciones. Este enfoque coordinado buscó no solo la justicia, sino también evitar que los recursos fueran utilizados para influir en procesos políticos o para financiar actividades ilícitas. Desde la perspectiva legal, el proceso de congelamiento también involucró un análisis exhaustivo para determinar la procedencia de los activos. Se llevaron a cabo investigaciones financieras que rastrearon el origen de los bienes, buscando evidencia de corrupción, malversación de fondos y vínculos con el narcotráfico. Estas investigaciones permitieron a las autoridades identificar patrones de lavado de dinero y redes de complicidad que facilitaban la ocultación de capitales. La reacción de Maduro y su entorno ante estas medidas fue de rechazo rotundo. Desde Caracas se denunciaron las acciones como una violación de la soberanía y una medida política para debilitar al gobierno venezolano. Maduro, en sus primeras declaraciones, calificó el congelamiento de activos como un intento de saqueo y una estrategia para desestabilizar al país, asegurando que los recursos eran legítimos y que se trataba de una persecución política. En el ámbito internacional, la comunidad financiera y jurídica observó con atención el caso, pues se trataba de un ejemplo claro de cómo las sanciones y el congelamiento de activos pueden ser utilizados como herramientas de presión en conflictos geopolíticos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial también se involucraron en el análisis de las implicaciones económicas de estas medidas, considerando su impacto en la estabilidad financiera global. A largo plazo, el congelamiento de activos no solo afectó a Maduro y su círculo cercano, sino que también repercutió en la economía venezolana. La incapacidad de acceder a estos recursos contribuyó a profundizar la crisis económica y a generar un ambiente de incertidumbre. Además, la comunidad internacional se mantuvo atenta a cualquier intento de evasión o transferencia de bienes, fortaleciendo las medidas de control y supervisión. En resumen, el congelamiento de activos tras la captura de Nicolás Maduro marcó un capítulo significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado a nivel global. Estas acciones reflejaron un compromiso internacional por la transparencia y la justicia, al tiempo que ofrecieron una herramienta poderosa para abordar las violaciones de derechos y la malversación de fondos en contextos políticos complejos. La situación continúa evolucionando y las repercusiones de estas medidas seguirán siendo un tema central en la dinámica política y económica de Venezuela y del mundo.